continuación tenemos el agrado de presentar al doctor Javier Gallo. El doctor es abogado y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo es egresado del doctorado en Derecho por la PUC y se desempeña como docente del curso de contratos tanto en la Facultad de Derecho como en la maestría en Derecho de esta misma casa de estudios. Además es socio del estudio Araiza Consultores Legales. Agradecemos su valiosa participación y estamos seguros de que su exposición será de gran interés para todos los asistentes. Adelante, doctor. Gracias. ¿Qué es lo que quiero hacer un pequeño resumen en cláusulas abusivas? Porque acuérdense que la idea de este congreso es no solamente desde el ámbito de protección al consumidor, sino también en base a algunas cosas que están desarrolladas en el derecho civil. Acuérdense que el mismo Código de Protección al Consumidor tiene un artículo expreso que dice que se aplica lo que dice también el Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces, repasar muy rápidamente algunos términos de terminología, el ámbito de aplicación, qué es una cláusula general de contratación, el concepto de esta, las características de las cláusulas abusivas, algo ya mencionó el doctor hace un momento, ¿de acuerdo? Alguna casuística que ha resuelto Indecopi y algunos casos que creemos que se pueden analizar. Fíjense, algo mencionaba el doctor respecto del tema de la importancia que ha adquirido Indecopi y justamente, no sé qué tan bien se vea en esta diapositiva, pero ahí podemos ver un poco cómo ha ido creciendo el nivel de casos resueltos por Indecopi. ¿De acuerdo? Entonces cada vez se va incrementando. Fíjense, pasó de 7.000 y pico en el 21 y ya estamos en más de 80.000 casos resueltos en el 2024. Eso demuestra la potencia que tiene hoy Indecopi. Y si queremos verlo por quién es como yo siempre digo, el caserito en estos casos, son las instituciones bancarias. Son los mayores infractores de normas de protección al consumidor. ¿De acuerdo? Claro, casi todo engloba, cuando Indecopi publica la información, como idoneidad del servicio, pero ahí está inmerso mucho el tema de cláusulas abusivas. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de cláusulas abusivas aprobadas administrativamente, pero que son nulas, ¿de acuerdo? Y otras posibles que pueden tener ese problema. Y acá lo tienen un poco cómo va desarrollándose en lo que va de este año. Fíjense, en este año ya van como cerca de 10.000 casos, mientras que el año pasado tuvieron como 40.000 casos. Fíjense la línea cómo ha crecido exponencialmente, un poco con lo que señalaba el doctor hace un momento. A ver, ustedes van a encontrar en doctrina sobre la materia en derecho civil, que se conoce con esa terminología exorbitante, vejatorias, abusivas, el término es exactamente el mismo. Y acá quiero hacer una diferenciación porque fíjense, las cláusulas abusivas no solamente lo vamos a aplicar en relaciones de consumo, que es lo que es materia de esta charla el día de hoy, en estas relaciones de business to consumer. También lo vamos a encontrar en relaciones estrictamente de derecho civil, porque acuérdense, claro, entre empresas, si se refiere a la actividad propia del negocio, pensemos por ejemplo en proveedores en relaciones contractuales de concesión, distribución, franquicia, también se suelen celebrar con cláusulas generales de contratación, pero obviamente no le vamos a aplicar las normas de protección al consumidor porque se rige por el Código Civil, pero igual también pueden haber ahí cláusulas abusivas. Bueno, ya sabemos, la gran ventaja es que la gran desventaja es que estas cláusulas no son redactadas pensando en el consumidor, sino en masificar el tráfico jurídico de los proveedores. Limita la libertad contractual, eso lo ha reiterado Indecopi en la mayoría de sus resoluciones, ¿de acuerdo? Y esto sí es algo que es importante tener claro, porque el concepto, claro, el concepto no fluye expresamente en la norma de protección al consumidor, está en el Código Civil, pero repito, hay un artículo que dice expresamente que se aplique el Código Civil. Y más o menos esta es la definición que tenemos en el 392, ¿de acuerdo? Que dice cláusulas generadas unilateralmente, y resalto unilateralmente, lo vamos a ver en un momento porque es importante, por una de las partes contractuales para ser utilizadas en forma continua por una serie indefinida de futuros contratos. Acá lo importante es, fíjense, lo importante no es que
si el proveedor del servicio tiene un anexo o un título que diga cláusula general de contratación, porque muchas veces no lo tiene, pero sin embargo sí es una cláusula general de contratación. Acuérdense que lo que interesa no es el nombre que las partes le den a la figura jurídica, sino el contenido de la misma. Y lo digo porque al final vamos a ver un caso que creo que es importante que se debe analizar, sobre todo en el sector bancario, como le digo, donde hay la mayor cantidad de problemas. Esto genera pues que cuando hablamos de cláusula general estamos hablando que tienen esas tres características. General, es igual para todos los contratos que quieran celebrar, abstracto e inmutable, ¿no es cierto? Son las características esenciales de una cláusula general de contratación. Y lo que interesa, como decimos, es su uso continuo en futuros contratos. Por eso decía, no interesa el nombre que le pongamos, lo vamos a ver ahora más adelante con un ejemplo. Y claro, cuando hablamos de cláusulas abusivas, vamos a encontrar que desde el derecho civil patrimonial este es el concepto que se maneja, que de alguna manera está reflejado, vamos a ver, en las cláusulas de protección al consumidor. ¿Qué nos dice el concepto? Dice, alteran en ventaja del predisponente el equilibrio entre derechos y obligaciones contractuales de las partes. Eso significa que en cada contrato hay un equilibrio en función, obviamente, de las características de cada contrato. Ok, rompe el equilibrio contractual. Y lo mismo reitera el artículo 49 que ustedes ya lo habrán revisado, que básicamente nos establece primero que no tiene que haber una negociación individual, porque obviamente si hay una negociación individual ya no podemos estar hablando de que esa cláusula en específico que negocie con mi contraparte sea una cláusula general de contratación. Las demás pueden seguir siendo, pero en esa que negocie ya no va a ser una cláusula general. Claro, la discusión ahí, o el tema más casuístico, va a ser cuando una conversación entre dos partes en verdad es una negociación, o es simplemente, oye, yo le pedí que me la cambie y me dijo que no se podía cambiar y continúa. Ahí podemos llegar a la conclusión que sigue siendo una cláusula general. Pero repito, ya ese es un tema más casuístico. Y acá viene lo más importante que señala, esto es textual, que lo dice el artículo 49. Tiene que cumplir alguno de esos tres requisitos, no son copulativos. Puede ser que genere una desventaja para el consumidor, genere una desigualdad para el consumidor, o anule el derecho del consumidor. Vamos a ver que hay algunos supuestos en el artículo 51 del Código que establecen algunos de esos requisitos. Y también hay que tomar en cuenta, dice el Código, la naturaleza de los productos o servicios y todas las circunstancias que rodean el contrato. Ok. Y el último requisito que dice es que no fueron aprobados administrativamente. Hay que tener cuidado con este requisito, porque el hecho que no haya sido aprobado administrativamente no quiere decir que si la llevo a aprobar automáticamente la cláusula ya no es abusiva. ¿De acuerdo? Igual, aunque la apruebe administrativamente, yo podría cuestionarla judicialmente o ante la sede de Indecopi en el caso particular el cliente considere que la cláusula es abusiva. ¿De acuerdo? La convalidación de la autoridad administrativa no la hace per se válida. Cualquier autoridad administrativa, como el Poder Judicial o cualquiera de nosotros, podemos cometer errores. Entonces, eso no la hace inatacable. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo ahora con un par de ejemplos de cómo hay cláusulas aprobadas por la SBS que son obviamente ilegales, pero están aprobadas y se siguen usando contractualmente. Y claro, y un poco haciendo la comparación, como les decía, del 13.9 del Código Civil con el Código de Protección al Consumidor, en verdad muchas cosas que ya estaban en el Código Civil están repetidas en el artículo 50 del Código de Protección al Consumidor. Ustedes se acordarán, cuando estudiaban cláusula general de contratación en sus cursos de contratos, decían, esto es textual, exonerado limitada de responsabilidad en caso de culpa leve, eso también lo encontramos en el artículo 50, la suspensión del contrato cuando no haya incumplimiento, también rescindir o resolver el contrato cuando no ha habido un incumplimiento, también es una cláusula abusiva, ¿de acuerdo? Prohibiciones o poner excepciones procesales, eso también es una cláusula abusiva. ¿Qué más tenemos? Y si nos vamos al artículo 50, en principio se afirma que el artículo 50 son cláusulas que siempre serán inaplicables en forma per se. Eso no es tan cierto, ya hay pronunciamiento de la sala de Indecopi que ha dicho que hay que analizar caso por caso, porque pueden haber supuestos en los cuales
a pesar de que el artículo 50 diga que es una norma de abusiva de ineficacia absoluta, en el caso en particular podría no ser. ¿De acuerdo? Fíjense, acá lo que ha hecho el artículo 50 es repetir lo que dice el 1398. El 1398 del Código Civil dice que las cláusulas no son válidas. ¿De acuerdo? Pero fíjense, ustedes van a ver, no se olviden que aquí también desde el análisis económico del derecho hay una crítica a la forma como está regulada el 1398, crítica que también se puede aplicar para el artículo 50. Ustedes recordarán que normalmente cualquier producto o servicio en el mercado, un referente para determinar qué tan bueno o malo puede ser un producto es el precio. No es lo mismo que yo me vaya a comprar un juego de comedor asado o Falabella o Ripley que me cuesta 20.000 soles que comprar lo mismo en Villa El Salvador por 1.000 soles. No puedo esperar que la calidad y el tiempo de duración sea el mismo. ¿De acuerdo? Por eso digo, es un tema casuístico que se tiene que analizar en cada circunstancia. Por más que el artículo 50 diera la impresión de que siempre van a ser nulos. Sí hay algunos supuestos de nulidad expresos, que es el inciso H. El inciso H del artículo 50 dice expresamente que son cláusulas abusivas las que infrinjan normas imperativas o que van contra el orden público. Eso es clarísimo, nadie puede infringir normas imperativas o de orden público. Vamos a ver un par de ejemplos de cláusulas aprobadas por bancos que van contra este inciso. ¿De acuerdo? Bueno, eso era lo que le decía un poco, ahí podemos ver la comparación. Lo que estaba en el Código Civil también está repetido en el artículo 50. Otro tema en discusión que también se ha analizado a nivel del derecho civil es si estas cláusulas abusivas son taxativas o simplemente enumerativas. Si leemos el artículo 51 del Código de Protección al Consumidor, dice que son las cláusulas abusivas de ineficacia relativa son enunciativas, es decir, podrían haber más supuestos. ¿De acuerdo? Pero eso respecto de la ineficacia relativa. Respecto de la ineficacia absoluta, no hay un pronunciamiento. Sin embargo, fíjense, ustedes van a encontrar en doctrina que sí se afirma que pueden haber otros supuestos. Vamos a poner algo que se mencionó, por ejemplo, la derogación de la competencia jurisdiccional. Bueno, eso está en el artículo 51, inciso primero del Código de Protección al Consumidor. Que yo pacte que, piensen ustedes, el contrato celular que le saco a mi hijo y que cuesta 35 soles, ¿tiene sentido que pacte una cláusula arbitral? No, pues está rompiendo todo el equilibrio contractual. Simplemente ahí lo está haciendo el proveedor para tratar de evitar que inicien un procedimiento. Entonces, esa es una cláusula nula per se. ¿Qué otra? La elección de ley aplicable. Imagínense en un contrato del consumo donde estamos discutiendo un valor de 4.000 o 5.000 soles y establezca que va a aplicar la ley de Argentina. Obviamente rompe también el equilibrio contractual. Porque imagínense probar en un proceso judicial la ley de otro país, tiene que informarlo el órgano correspondiente, o sea, lo hace muy costoso, rompe el equilibrio contractual. ¿Qué más tenemos? Reserva de propiedad y ventas a plazos. Es un supuesto que también la doctrina señala que en una relación de consumo también es nula. Estipulaciones de cláusulas penales, ya lo mencionaba el doctor hace un momento. De copy en algunas resoluciones ha dicho que cuando se pactan cláusulas penales y no hay criterios objetivos para determinar cómo se calculó la misma, esa cláusula penal es una cláusula abusiva. Y esto es un criterio que viene desde antes del Código Civil del año 84. ¿De acuerdo? Deducir la excepción de caducidad es otro supuesto. Si ustedes se van al artículo 50 del Código de Protección al Consumidor, van a encontrar que dice que el renunciar a la excepción de incumplimiento es una cláusula nula. Pero ustedes acordarán de sus cursos de contratos que no solo existe la excepción de incumplimiento, también la excepción de caducidad. Entonces, esta también sería nula. Fíjense, acá les traigo algunos ejemplos de cláusulas abusivas que están aprobadas administrativamente por la SBS, para que vean cómo al órgano administrador también se le puede pasar el problema de una cláusula abusiva. No me acuerdo si este es del BBVA o del BCP, pero les he puesto los ejemplos. Ustedes acordarán que el 882 del Código Civil dice expresamente que yo no puedo restringirle la posibilidad de enajenar o transferirme a un propietario. ¿De acuerdo? Pero miren la cláusula aprobada.
Dice, que podría resolver el contrato si el inmueble hipotecado fuera vendido. Cláusula clarísima que va contra una norma imperativa y está aprobada por la SBS y lo siguen usando los bancos, cada vez con menor frecuencia, pero lo siguen usando. Es una cláusula nula. Vamos con otro ejemplo. Este es el mismo, pero de otro banco. Bueno, si el inmueble fuera vendido, lo mismo, los dos bancos. Bueno, estas son aprobaciones del 2014, 2015, pero igual, repito, se siguen usando. Vamos con algunos otros ejemplos. Bueno, algo que no está regulado en el código, pero es la interpretación de las cláusulas generales de contratación. Vamos a aplicar lo que dice el Código Civil, que es el principio de autorresponsabilidad. Se acordarán ustedes del principio que yo no puedo, si yo me equivoco, no le puedo trasladar mi error o equivocación a la otra parte. Yo tengo que asumir las consecuencias de mis propios actos. Eso no pasa en el día a día, en la vida, ¿no es cierto? Si yo atropello a alguien, yo asumo las consecuencias. Si no estudio, yo salgo jalado. Yo tengo que asumir mi riesgo. Bueno, este mismo principio figura en el Código Civil, que lo vamos a aplicar en el artículo 1400, cuando dice, en el 1401, cuando dice que en caso de duda en la interpretación, se interpretará a favor de la parte que no redactó la cláusula. ¿De acuerdo? Y esto en base a este principio de autorresponsabilidad que mencionábamos. Fíjense, acá hay algunos ejemplos de Indecopi que ha sancionado por ineficacia relativa. Tenemos, decíamos, ya lo mencionaba el doctor en su exposición anterior, es cláusula abusiva, pactar penalidad si no hay elementos objetivos para determinar su cuantificación. ¿Qué otro caso tenemos? Es abusiva la cláusula por la cual se puede variar unilateralmente los hoteles de destino. Este era un caso en el cual, en estos programas que yo contrato y me permiten ir a distintos destinos, que yo cambie los hoteles. Eso es una cláusula también abusiva, porque cuando yo contrato lo hago pensando en determinados beneficios que voy a recibir. ¿Qué más tenemos? Fíjense, este es un caso reciente que le pasó a la Universidad Ricardo Palma, que se dijo: no es abusivo que el reglamento de ingresos de la Universidad Ricardo Palma establezca que no se devuelva el valor de la primera cuota si decidió el futuro alumno no matricularse en la universidad. Poco discutible esa decisión, porque fíjense que para el tema de colegios sí hay criterio vinculante de Indecopi diciendo que si no le devuelvo al alumno la cuota de matrícula, esa cláusula es abusiva. ¿De acuerdo? Otro caso que tenemos es una cláusula abusiva, sería modificar el precio de la venta del pasaje aéreo fijado al momento de contratar y ya pagar. Ya cancelé el precio de venta, ya tengo mi pasaje, aún no he volado, pero se había establecido una cláusula que el proveedor del servicio podría modificar el precio del pasaje. ¿De acuerdo? Y fíjense, acá yo tengo algunas que he revisado. Yo trabajo mucho con bancos, pero siempre ubico algunas cláusulas abusivas, y esta es una, o hay 3 ejemplos que les he traído de cláusulas que podrían ser abusivas y que requieren un mayor análisis. Fíjense, esta cláusula expresa en un contrato, creo que esto es del BCP, la siguiente creo que es del Interbank. Variación de domicilio. ¿Cuál es la restricción que ha establecido el BCP en esta cláusula? Esto es para un crédito hipotecario. ¿Qué es lo que nos dice la cláusula? Solo puedes variar tu domicilio dentro de la misma ciudad. Entonces yo me pongo a pensar, imagínense que ustedes viven en una ciudad en provincia, Piura, Trujillo, en la que fuera, se trasladan a Lima con toda su familia, se desarraigan de su zona y se vienen a vivir a Lima, ya no tienen conexión en la ciudad de origen, y sin embargo si hay algún problema porque se atrasaron en el pago, a ustedes le van a notificar en una ciudad donde ya no viven y van a afectar su derecho de defensa. A todas luces es una cláusula abusiva. Obviamente es una ineficacia relativa. Me podrán decir sí, pero pueden haber algunos litigantes maliciosos que cambien de domicilio para hacerlo difícil. Yo no estoy diciendo que eso no puede existir. Por eso que la ineficacia de estas cláusulas se analizan casuísticamente, caso por caso. Un ejemplo más. Esta es otra cláusula también de un crédito hipotecario aprobado administrativamente en el año 2016 por la SBS, donde nos dice el banco que podrá resolver el contrato
si el cliente no mantiene el uso y posesión directa del inmueble. Regresemos nuevamente al ejemplo. Me mudé a la ciudad de Lima, sigo pagando mi crédito hipotecario, pero me he mudado a Lima. ¿Qué? Eso quiere decir que tengo que dejar el inmueble vacío porque al banco no se le dio la gana. Y la pregunta es, ¿en qué se afecta el crédito hipotecario del banco el hecho de que yo, propietario, no vive en mi inmueble? Si yo le pago mi cuota, a todas luces también puede llegar a ser una cláusula abusiva de ineficacia relativa. ¿De acuerdo? Y una más, disculpe que los aburra con temas de bancos, les puse la primera diapositiva y les dije los bancos son caseritos, pues, ¿no? También Ripley, también Saga, las cadenas, pero por suerte no trabajo con esos dos bancos, porque si no tendría problemas. Ok, fíjense, este es otro caso. A ver, decíamos hace un momento, lo que define que un contrato tenga cláusulas generales de contratación no es porque tenga un título que diga cláusulas generales de contratación. Es más, si ustedes revisan sus créditos hipotecarios personales, de sus padres o de algún conocido, van a ver que en ninguna parte del contrato dice cláusulas generales de contratación. Están transcritas las cláusulas que ya están aprobadas administrativamente. ¿De acuerdo? Y lo que me interesaba para saber qué eran, pues en cláusulas generales de contratación, decíamos que tenían que ser generales, abstractas e inmutables. Pues bien, ustedes se han dado cuenta que los bancos trabajan con modelos que son abstractos, generales e inmutables. Eso es un pagaré. Y si han llevado títulos valores o se acuerdan el tema de títulos valores, además de firmar el pagaré, tengo que llenar una hoja llamada hoja de para completar el título valor. Y también vienen con cláusulas preestablecidas. Y se van a dar cuenta que el contenido es exactamente el mismo en todos los pagarés y en todas las hojas de llenado que establezca la institución bancaria. No le llaman cláusula general de contratación, pero al ser general, abstracto e inmutable, obviamente es una cláusula general. Y además porque lo hago para futuros contratos, no es que haga ese pagaré para el cliente A, otro para el cliente B, otro para el cliente D. Lo hago para los miles o cientos de clientes que tenga. Obviamente es un contrato de cláusulas generales de contratación. Y normalmente eso viene asociado a un contrato de mutuo, porque el pagaré, por más que sea un título abstracto e independiente, no causalizado, la relación causal que está detrás o es el préstamo hipotecario o el mutuo respectivo. Y tenemos ese artículo, el inciso C del artículo 50, que dice que son cláusulas nulas las que facultan al proveedor a resolver un contrato sin comunicación previa. Entonces debiéramos preguntarnos, cuando yo me atrasé en 2 cuotas de mi crédito hipotecario y el banco llena el pagaré y no me lo comunica, y no me lo llena por las 2 cuotas vencidas, me lo llena por las 120, 140 cuotas que me quedan, y completé el pagaré y me inicia una ejecución de garantía. ¿Acaso no estoy infringiendo el artículo que dice expresamente resolver un contrato sin comunicación previa? Obviamente que sí. Yo creo que sí. Obviamente yo no he visto jurisprudencia sobre el tema. No he visto tampoco que un consumidor se haya quejado, porque normalmente frente a una ejecución de garantía el cliente se defiende a nivel judicial. ¿De acuerdo? Y lo más importante, no está pactado como cláusulas generales de contratación. Y eso es el mensaje que quería dejarles. Lo importante no es el nombre que le den, acuérdense, lo vieron, eso es principio de primacía de la realidad. Lo que interesa es el contenido de la relación contractual y no el nombre que le demos. Ok, eso era todo lo que yo tenía por comentarles. Gracias.